Entonces ya estoy grabando y bueno, creo que se me hace importante también comentarlo. Algunos de ustedes están tomando clase con el doctor Víctor, diseño mecatrónico. Entonces, no se nos vaya a pasar y lo que debemos de, cuando menos, si ustedes gustan, y yo creo que sería lo más fácil, sería de una vez plantear un proyecto en común con él. Para que en el momento que ustedes tengan que crear el proyecto con él y el proyecto conmigo, solo trabajen en un solo proyecto. Eso no significa que el proyecto va a ser más grande, no significa que va a ser un proyecto y que a cada uno de nosotros nos van a reportar cosas diferentes. Eso es lo que significa. Como la presentación, entonces no hay ninguna duda. Podrán integrarse sin problemas la práctica este viernes. Pues si lo pueden, ¿no? Para el domingo. Sí, sería muy bien, profe. Por favor. Pero pues entonces, ¿qué van a hacer el lunes? Ah, entonces el lunes. Es que no para hacer una Vamos a ver los correos. No, pues ya digo. Yo termino algo que yo en mi casa sigo trabajando. Por eso sí me gusta, ya me levanto tarde y en la mañana hago otras cosas. Y los fines de semana pues les dedico a hacer otro tipo de actividades. Lo que quiero es que se piensan descansar el domingo. Pero, O sea, el lunes. Sí, mejor es para descansar el domingo. El lunes no lo van a hacer. Van a tener que hacer. entonces descansamos el lunes y el domingo trabajamos. Van a estar con el pendiente de que no le van a rendir honores a Benito Juárez. O para el sábado. Para el sábado. Entreguen a funcionar ya. A ver, es algo que, como comentario de parte, no es ni nada. Pero generalmente los viernes ya se dieron cuenta que a veces es media social y luego salen por ejemplo con el ingeniero, no digo su nombre. Entonces, él lo que tiene es que trabaja en una constructora y realiza proyectos. Entonces, ahorita lo que estamos localizando, lo que estamos viendo es que el problema de las veces de darle chances es que se acostumbren incluso a que tengan chances en su trabajo. Y hemos valido chances. Sí. De hecho, yo nunca les he dicho que no pueden entrar a los tiempos de nada, eso está de acuerdo. Muy bien. O sea, es algo que ustedes también ven otra cosa. Lo que no está escrito, no está prohibido. Pero ¿cuál es el realidad del verdadero punto, por ejemplo? Ahora sí, yo aquí tengo abiertos mis archivos de Word porque estoy escribiendo el informe. El informe es para la siguiente semana. ¿Cuándo lo debo de tener listo? Mañana. Literalmente lo podría tener listo mañana. ¿Para qué? Para enviar la revisión. Si ya está enviado la revisión, el viernes lo subimos y ya. Entonces, en realidad, si ustedes les dan una disponibilidad de tiempo, lo ideal es que terminen las cosas antes. Aunque estén bien o mal. Si están bien, que bueno, porque entonces ya hay que trabajar. Si están mal, también está bien, porque las puedes corregir. El detalle es que también es un poco de la cultura laboral que se tiene aquí, que desgraciadamente los jefes o la gente que trabaja en las empresas malentiende eso. Entonces, generalmente, si tú entregas antes, mejor hacer otra cosa. Cuando deberías de tener ese tiempo disponible a lo mejor para hacer la siguiente planeación, no para enfocarte en alguna actividad o apoyar a alguien más. Entonces, el problema siempre viene de la planeación. Entonces, lo que yo les podría comentar ahorita es que eso sí no tiene ningún problema con lo que después. Pero tomen en cuenta que es su tiempo, mi tiempo.
que es el Reglamento General de Exámenes de la UNAM. Yo puedo aceptar cualquier cosa siempre y cuando siga esos lineamientos. Saliendo de esos lineamientos, yo sí ya puedo decir si me conviene o no. Y eso sí pasó el semestre pasado con un compañero. Me entregó posteriormente trabajos o tareas igual que ustedes. Y prácticas igual, no, revísemelas. ¿Sabes qué? Conforme al reglamento, ya está suave. Como no tenía tiempo que regalar, pues no las voy a revisar. Si hubiera estado ocurrido, tal vez, pues tampoco se ponen esa parte de eso. La recomendación es que si tienen que disponibilidad de tiempo, la aprovechen. Es un consejo. Y créanme, eso sí les puede ahorrar mucho tiempo de su vida. Si más que ellos quieren trabajar en unas cosas, ahí sí, funciona. Entonces, ya terminamos de ver el caso de estudio del suplemento base que ya nuestra labor y lo que queremos hacer es simularlo y es lo que justamente vamos pueden entregar la simulación esta prueba para el viernes, pero eso bronca si la entregan después. Entonces lo pueden hacer, pero pues no es tan complicado, lo hacen para el viernes. Yo diría, entregan, si lo es para el viernes, háganlo para el jueves. Y tendrán su viernes libre. Y si tienen este viernes libre, pues ya tienen su sábado, su domingo y su lunes libres. Pero pues, si no viven en su casa, su mamá seguro va a querer respirar. Y si viven solos, seguro van a aprovechar uno de esos días para lavar su ropa. Ok. Entonces, ya terminamos un eslabón. Vamos a pasar ahora a otro caso de estudio, pero ahora va a ser el caso donde vamos a analizar una estructura que, al igual que el caso de estudio anterior, nos va a permitir realizar o plantear todas las instrucciones que se utilizan en los robots, sin importar que sean robots seriales, robots paralelos o robots móviles. Entonces, para eso es que vamos a abordar este caso de estudio, que simplemente es que a nuestro eslabón vamos a agregar dos eslabones más. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, igual vamos a tener su modelo cinemático de la postura, su modelo cinemático inverso, de velocidades y el modelo cinemático de secuencias. Por eso lo vamos a indicar. Y el planteamiento dinámico. Ya en esta parte del planteamiento del modelo dinámico, ya no nos vamos a enfocar a resolverlo mediante las ecuaciones de Newton-Euler. Ya únicamente vamos a ver gancho. De ahí ya es un arco de. Y bueno, para eso, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que ya ahorita lo que se va a requerir cuando menos es que la mayoría de las plantas estén automatizadas. Entonces, ahorita pues, está el anuncio de Tesla, pero la noticia es que Tesla en la mayoría de los casos no participan muchas personas, realmente todos estamos más automatizados. Pero sí requiere gente que programe estos robots y esencialmente para varias cosas. Para la evaluación de ver si el robot es capaz de realizar una tarea. Entonces, generalmente cuando ustedes abren un catálogo de robots, antes lo regalaban, se me por correo, ahora ya no es necesario porque los pueden consultar en la red. Lo que ustedes van a encontrar generalmente van a ser diagramas de este tipo donde vienen dimensiones del robot, en este caso yo hago un diagrama de Kuka y lo que nos viene es ciertas características. Lo que tenemos aquí es el brazo del robot y este espacio que está en otro color es lo que se conoce como el espacio de trabajo. Vamos a definir qué es el espacio de trabajo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos, si a ustedes les toca, por ejemplo, trabajar en Tesla o en Ford o General Motors, tienen que ir al norte a montar con una planta con un proceso o van a automatizar algo, y les preguntan dentro de la empresa, ¿cuál robot me conviene? ¿Cómo determinaríamos eso? Bueno, de entrada los fabricantes lo que nos van a
a dar como información va a ser la capacidad de carga del robot, o sea, cuánto va a cargar en kilogramos, el alcance, que sería aquí, lo que nos ponen es una brida, es decir, las bridas son arreglos mecánicos que permiten conectar a otro elemento para proporcionar el tipo de movimiento que realmente proporcionar. Entonces, generalmente aquí no están dando el espacio de trabajo o el alcance de la brida. Entonces, sería hasta cuál es la distancia máxima que puede hacer. Pero ahí también hay un temor. No está buen elemento para determinar el alcance. La capacidad de carga también vamos a ver que no es tan buena y la resolución. Ahora, otros puntos a tomar en cuenta es la predictibilidad del proceso y la capacidad que va a tener el robot de manipular ya sea una herramienta o a un objeto. Entonces, uno de los puntos importantes les había comentado la predictibilidad. ¿Por qué? Porque los robots lo que vamos a buscar es siempre vamos a estar midiendo entre la exactitud que van a tener y la precisión. Y le vamos a llamar repetibilidad a la combinación de estas dos. Entonces, generalmente lo que nosotros, si tenemos una buena exactitud y una buena precisión, significa que nosotros vamos a tener, así como estamos aquí, un punto y siempre nos vamos a acercar dentro de ese punto. Por lo que el error que va a tener el robot mientras haga el proceso va a ser menor. Pero como está hecho de una estructura mecánica y tenemos aquí motores que están hechos por engrane, lo que va a pasar con el tiempo es que cualquier pieza de engrane o de transmisión se va a tener lo que se llama el efecto Laplace. Es decir, los engranes cuando salen de fábrica generalmente salen así muy apretados. Entonces, un ejemplo de ello es cuando ustedes compran un auto nuevo, o una moto. ¿Qué les pasó? Generalmente cuando compran, por ejemplo, ustedes que ya tienen esa experiencia que compraron su moto nueva, sin importar la marca, generalmente hay un periodo que se llama presentamiento, donde siempre se le pide al comprador que conduzca el vehículo con una determinada velocidad y que lo lleve después de determinado tiempo o una cierta cantidad de kilómetros. Pero si saben por qué. Ok. Cuando nosotros tenemos una transmisión mecánica que es por engranes, generalmente lo que pasa es que cuando son nuevos, cuando uno realiza el proceso de construcción de un engrane, generalmente uno lo pone con determinadas medidas. Y cuando se arman, esos engranes tienen un cierto están apretados. Pero el hecho del proceso de manufactura, en algunos casos, siempre le va a dejar un clima. Entonces, lo que va a pasar es que entre más se empiezan a usar, se van a ir cortando entre sí. Entonces, en lugar de estar apretados, lo que va a pasar es que se va a ver un espacio cada vez un poco más grande. Entonces, en el caso de los vehículos, lo que pasa es que en la caja de transmisión, lo que empieza a hacer es que empiezan a cortarse los engranes y empiezan a ya funcionar y a moverse de una manera más fluida. Pero como se están cortando, empieza a haber residuos metálicos. Entonces, lo primero que se le hace en ese proceso de asentamiento, o básicamente lo que es el proceso de asentamiento, es que se le cambia el aceite. Y se le cambia el filtro de aceite, porque ahí van todos los desechos. Entonces, lo mismo pasa con este tipo de transmisiones. Entonces, conforme pasa el tiempo, lo que van a encontrar es que las transmisiones van a empezar a tener lo que se llama efecto backlash. Ya el juego de que ahora entre los engranes ya va a ser grande, entonces va a tener un juego. Y como es una combinación entre diferentes efectos dentro de una caja, de repente se van clasificando. Entonces, por ejemplo, igual, con mi moto yo le doy vuelta al piñón, pues ya casi le doy un cachito de un cuarto de vuelta, pero en realidad es la suma de todo el desgaste que tiene la caja de transmisión. Lo mismo le pasa a los robots. Entonces, en un inicio, los robots tienen una buena exactitud y una buena precisión. La manera en que siempre lleguen a hacerlo se le llama repetibilidad. Y conforme va pasando el tiempo, se van desgastando sus elementos y va perdiendo exactitud y precisión. Entonces, de ahí yo les había comentado en la parte de introducción
que los robots no pertenecen a las empresas, en realidad son rentados, y después de un cierto tiempo lo que hace, ya cuando se llega a un cierto nivel, ya sea que pasan a otro tipo de proceso, que sea dentro de la empresa fuera, o de plano, si ya es muy baja, se cambian y se llevan de los robots. Ahora, el objetivo de aquí es que nosotros le montemos una herramienta o algo al robot y llevarlo a ese lugar. Básicamente lo que nosotros hemos definido como nuestro elemento para describir hacia dónde queremos llevar un efector final en el plano son las coordenadas y su orientación, que sería la pose del efector final. Pero eso nada más es a nivel de herramienta y es como ustedes lo ven. O sea, por ejemplo, ustedes ven esto en el apuntador, solo lo ven determinadas de coordenadas X, Y, Z. Yo lo voy a ver en términos de mis articulaciones, porque yo lo estoy sujetando. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a empezar a ver una diferencia. Entonces, la capacidad que yo tengo de colocar el objeto, posicionarlo y orientarlo, va a depender de los grados de libertad de mi estructura mecánica. Ahora, si yo me voy al plano, simplemente yo aquí tengo igual X, Y y Z para orientarlo, pero tengo muchos grados de libertad. Es decir, para describir la posición del apuntador, yo tengo que decir cómo se encuentra configurado mi hombro, mi codo, mi muñeca e incluso mis dedos. ¿Ya se puede variar? ¿Para qué huyes? Entonces, eso lo que nos lleva es que, por ejemplo, en el caso del brazo, lo que tenemos es más variables que me ayudan a describir o a posicionar este elemento. Cuando tengo más puntas o tengo más grados de libertad dentro del robot, se dice que yo tengo un sistema sobreactuado o sobredefinido. El otro caso es los sistemas actuados, es un caso especial. Lo vamos a abordar un poco cuando lleguemos a la parte de móviles, pero nosotros ahorita vamos a trabajar con el caso que se llama definido. Es decir, para describir a lo que sería nuestro objeto, nuestra herramienta, aquí tenemos tres variables y por ende aquí vamos a tener que definir la estructura mecánica de nuestro robot que únicamente tenga tres variables. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de que esta planta va a ser el robot. Vamos a tener tres entradas, que en este caso van a ser X, Y Z, y para que lo podamos cumplir, para que este sistema o esta planta lo podamos controlar, tenemos que tener la misma cantidad de salidas que de entradas para poder establecer relaciones de efectividad. Entonces significa que aquí ya tendríamos este ángulo, ya lo conocen, pero significa que necesitamos agregar otros dos. Entonces vamos a trabajar con este ejemplo y la estructura que nos va a quedar va a ser esta. Entonces ven, simplemente a nuestro eslabón le pegamos otros dos eslabones y los vamos a unir con otras juntas rotacionales. Ahora, aquí es pertinente hacer una aclaración porque hay muchos libros o mucha literatura que generalmente cuando uno la consulta se refiere luego a los robots como configuraciones. Y eso luego el detalle es un error. Por ejemplo, luego dicen la configuración 3R. ¿Por qué es una configuración 3R? Bueno, porque este elemento lo que estoy describiendo es que tenemos tres juntas rotacionales dentro de la estructura mecánica. Si yo tuviera una junta prismática, es decir, si yo le agrego a alguno de estos una junta que me permita cambiar la distancia que hay de aquí para acá, entonces tendría una configuración que ellos, lo que llaman ellos configuración como RTRR. Pero hay un detalle. Cuando hablamos de configuración en general en ingeniería,
siempre nos estamos refiriendo también a las medidas, es decir, ya estamos hablando de la longitud de cada elemento, pero aquí esta descripción no las contiene. En realidad, lo que nos está describiendo aquí es la topología. Entonces, aquí viene la pregunta: ¿sí saben qué es la topología? Bueno, se han escuchado oír de ella, ¿no? Bueno, la topología es un área de las matemáticas que se dedica a estudiar la manera en que los elementos están relacionados entre sí, o conexiones. Entonces, aquí lo que tenemos es que este eslabón está conectado a este, o bueno, de aquí, del sistema de inercial, este está referenciado a este mediante una punta rotacional. Entonces, este está conectado con este. Topológicamente, esto sería una película con un eje. Después, esta R pertenece al eslabón en rojo, pero el eslabón en rojo se conecta con el eslabón verde, mientras con otra bolita que también es R. Y lo mismo pasa acá, ¿no? En realidad, esto es una descripción de cómo están conectados los eslabones, pero siguiendo una referencia topológica, es decir, mediante las juntas. Entonces, sí es importante. Ahora, ¿de dónde viene esa confusión? Aparentemente, ¿de dónde viene esa confusión? Bueno, de que se utiliza mucho el método de Dennevit-Hartenberg. El método de Dennevit-Hartenberg, que ustedes van a encontrar en la mayoría de los libros, combina lo que son las relaciones de posición y de orientación entre los eslabones con, ahora sí, con elementos de la configuración mecánica. Porque ahí viene el tipo de junta que está relacionada, las distancias y ángulos. Entonces ahí sí ya podemos hablar de configuración, y es ahí donde me parece que viene esa parte de la confusión. Ahora, si fuéramos a plantear este modelo, a modelar este robot, lo primero que tendríamos que establecer sería la cantidad de grados de libertad que vamos a tener, en este caso, para describir cómo se encuentra orientado y posicionado en este punto P, que pertenece al eslabón azul, el cual vamos a considerar que va a ser nuestro punto de interés hasta esa resolución. Para describirlo, desde el sistema inercial requerimos de 3 variables. Pero desde el punto del robot, lo que requerimos es establecer cómo se encuentra relacionada esta junta y esta otra junta. Entonces, de ahí pues, establecemos que tenemos un sistema definido. Entonces, simplemente lo que tenemos ya aquí sería una extensión de nuestro problema. De hecho, el caso que tenemos aquí sería un problema subactuado. Y ahora sí ya podemos ver alguna diferencia. En el caso de este, se dan cuenta para este punto, yo le puedo hacer un sistema de referencia y puedo describir su posición y su orientación. 3 cosas. Cuando tengo un sistema que es subactuado, como sería el eslabón que vamos a analizar, tenemos igual los mismos elementos, posición y orientación. Pero podemos modificar la posición y la orientación. ¿No? ¿Sí están de acuerdo? Se los veo así como que. Prácticamente ya están definidas, ¿no? Bueno, dentro de. Están sujetas a esto. Entonces, por más que nada más estamos recibiendo una entrada, no tenemos ningún control sobre qué puntos es más. O sea, no podemos pasar del punto P dentro de otro espacio. Ni siquiera afuera. Siempre va a estar limitado por esos puntos y en esta orientación. En cambio, cuando le agregamos más elementos, ya lo podemos hacer. Entonces, esa es la parte importante que hay que hacer notar. Cuando nosotros, a pesar de que son el mismo elemento, o sea,
parten de esta misma consideración, al irse desagregando, forman un sistema diferente, que tiene propiedades nuevas. Es decir, ¿cuáles son esas propiedades nuevas, esas propiedades emergentes, que nos van a permitir definir una posición y una orientación del vector final? Si solo tuviera dos eslabones, ¿qué pasaría? Exactamente. Solo podemos, como dice su compañero, solo podemos manejar dos y sería nada más posición. Orientación no la podríamos manejar. ¿Sí lo ven? Ok. Eso lo que nos ayuda a establecer es el concepto de espacio de trabajo. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir con el espacio de trabajo cuando hablamos de robots? A todos los puntos que nuestra configuración mecánica puede tocar o puede llevar al punto P. Entonces son todos los puntos. Ahora, pero aquí hay un punto importante. Se dan cuenta que solamente estoy hablando de puntos. Pero la descripción completa del sistema de referencia que yo coloqué aquí está compuesta también por orientación. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿tienen un brazo igualito pegado a ustedes? ¿Qué pasa si yo les pido que se toquen el hombro? ¿Con cuántas orientaciones lo pueden hacer? ¿Tres? Si no les puedo decir que se toquen el codo con la lengua, ¿no? ¿Cuántas posiciones puede ver? Hay una infinidad, pero vamos ahora sí. Hay una infinidad, pero es un infinito pequeño, ¿no? Sí, porque sí. únicamente corresponde cuando tenemos flexionado esta posición. Es lo que vamos a también empezar a manejar, ¿no? Vamos a encontrar que vamos a tener conjuntos de soluciones infinitas, pero que son infinitos que también están acotados, o sea, no son infinitos enormes, sino son infinitos que tienen un tamaño establecido, o sea, están limitados. Entonces significa que la orientación que puede tener la mano va a depender en qué lugar estoy. Es decir, si yo tengo este espacio de trabajo y yo tengo lo que sería el plumón y lo intento orientar, ¿qué es lo que pasa? Si se dan cuenta, la orientación del plumón Depende de dónde pusieron su mano. Ajá. Entonces, lo que vamos a encontrar es que podemos tener nuestro espacio de trabajo en general, pero generalmente en algunas configuraciones de robots, lo que vamos a encontrar es mover también dentro de subespacios. Entonces, este es el espacio que está en azul, es el espacio de trabajo. Pero este que acabo de estoy dibujando de color rojo sería el espacio donde yo sin ningún problema puedo tomar el plumón y orientarlo con cualquier orientación sin que yo tenga ningún problema. Entonces, cuando no tengo una restricción y puedo tomar toda esta descripción completa, generalmente a este subespacio del espacio de trabajo se le llama espacio diestro.
Y ese espacio diestro es un subconjunto del espacio de trabajo. Entonces, como les había puesto en la lámina anterior, generalmente los datos que luego nos ponen los fabricantes es hasta qué punto pueden llegar. Pero si nuestra tarea requiere a lo mejor de que el robot tenga la capacidad de orientar la herramienta en un ángulo específico, posiblemente a lo mejor no sea ese robot el más indicado, porque a lo mejor tiene un espacio diestro chiquito, o simplemente a lo mejor no es del tamaño suficiente para desarrollar la tarea. Entonces, es un factor a tomar en cuenta. ¿Cómo se puede modificar ese espacio diestro? Aumentando los grados de libertad a la cadena cinemática. Pero entonces, si aquí tenemos una cantidad infinita cantidad de soluciones, si tuviéramos más articulaciones aquí, tendríamos todavía un infinito más grande de soluciones. Entonces, cuando tenemos problemas de robótica redundante, el problema es poder establecer cuáles son las mejores soluciones en ese sentido. Porque ya no es trivial. Aquí simplemente como tenemos una relación de 1 a 1, podemos establecer una relación directamente directiva. Pero si yo le agrego otra salida, ¿de qué va a depender? Debemos estar claro, ¿no? ¿Qué pasa con si han enfrentado este problema, a lo mejor si han tomado clases de control? ¿Para qué sirven cuando tenemos variables extras? No sé si me acuerdan para qué se usan. Para calibrar o algo así. Para eso funcionan. Nos ayudan a resolver o a mantener el funcionamiento del sistema. Pero únicamente este tipo de entradas va a ser algo que se va a marcar de manera interna. Un ejemplo, a lo mejor no vean que esto es un robot, pero un ejemplo de ese tipo de sistemas es el propio cuerpo humano. Entonces, nosotros somos tan redundantes que luego las funciones de nuestros órganos pueden modificarse tantito para mantener otra cosa. ¿Cuál es el ejemplo más común? Pues al estar vivos. Entonces, por ejemplo, el día de ayer posiblemente a la noche comieron una ensalada. Entonces, su sistema digestivo tuvo que actuar para digerir una ensalada. Pero si ahora se ponen a comer un bistec o unos tacos de canasta, su cuerpo tiene que tomar un proceso distinto para poderlos digerir. Pero no los voy a meter en ese tipo de problemas, pero sí es importante que los conozcan. Entonces, ya distinguido el espacio de trabajo y el espacio diestro, vamos a hacer uso de nuestra vieja amiga, la transformación grande. Pero igual, vamos a seguir trabajando en el plano. Y si volvió otra vez el video, por favor. Vamos a seguir trabajando en el plano. Entonces vamos a usar esta misma transformación, pero como vamos a trabajar en el plano, simplemente la descripción de lo que sería alfa, que es el giro, no, alfa se va a mantener, pero la descripción de beta y de gamma, que es en y y en x, van a volverse cero. Por ende, nos van a simplificar esta parte de la rotación, la transformación general, y nos va a quedar nuestra vieja amiga, la transformación en el plano X. Entonces, vamos a establecer el modelado de este robot. Antes de hacerlo, bueno que pasaste la lámina. Aquí, este es el diagrama de uno de los robots del proyecto que ustedes tienen ahí. Y aquí esencialmente el punto importante es que ustedes vean los motores. Ya les había platicado que estos son servomotores y justamente la importancia de mostrar esta imagen es en la posición de estos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a tener es nuestra configuración de nuestro robot.
Eso significa que vamos a tener un servomotor montado sobre algún lugar de nuestra referencia inercial. ¿Para qué? Para que mueva el eslabón en rojo. Sobre el eslabón en rojo vamos a montar también un servomotor. ¿Para qué? Para que mueva el eslabón en verde y así sucesivamente. Entonces, esa es una de las características de los robots seriales. En los robots seriales, cada una de sus articulaciones debe tener un motor. Ahora, ¿de dónde viene la importancia de cómo deben estar colocados los motores? Para que el motor se mueva, ¿qué información estamos enviando? Le vamos a poner una señal que va a significar que una posición. Pero le vamos a enviar cualquier posición. Esa sería la pregunta. No lo sé. Okay. ¿Cuál sería la primera señal que nosotros tendríamos que enviar al servomotor o al motor que vamos a utilizar? Que se prenda. Hace cuenta que ya lo tienes prendido. Ya nos metemos a ese paso. Una señal de voltaje. PWM. Ok. En un servo de modelismo convencional, tú le mandas el PWM. Si le mandas un PWM, ¿qué es lo que va a pasar con la salida, con la flecha de salida? Se va a ir a una posición. Cuando tú inicias el robot, ¿quieres que se vaya a cualquier posición? Bueno, normalmente los robots pues tienen un home, ¿no? Que es una posición Ok. segura. Sí, pero no necesariamente ese home tiene que ver con el funcionamiento del adaptador. Tiene que ver más que nada, como mencionas, con su seguridad, para que no vaya a chocar con algo. Pero, por ejemplo, en el caso de estos motores Dynamic Cell, ¿cómo funciona? Bueno, es un servomotor. Aquí está la vida del motor. Recuerden, la vida es el elemento con el que lo conectamos a otra cosa. Y en su carcasa estos motores tienen una muesca. Y la vida también tiene una muesca. ¿Por qué? Porque cuando están alineadas las muescas significa que es la posición de referencia del servomotor. Si nosotros queremos iniciar el movimiento del servomotor y aprovechar su rango de movimiento, en este caso, el rango de movimiento de este servomotor es de 150 y de menos 150. Ese es menos 150. Y si yo aquí me estoy haciendo una aplicación de la Biblia, porque estoy escribiendo en grados. No. Sí, lo adecuado sería escribirlo en radianes, pero no me sé cuánto vale 150 de radianes. Entonces, ¿qué pasa si yo, nosotros vamos a hacer así? ¿Por qué? Porque queremos aprovechar el rango máximo del adaptador. Significa que en este caso la primera posición que le vamos a enviar sería donde la posición de referencia de cada motor. En el caso de este tipo de servos, ellos ya saben cuál es, porque tienen su propio sistema de control. Pero si fuera un servo convencional, el servo convencional tiene su flecha, su salida de la flecha, o sea, tiene su estriada, su proyección y su rango de movimiento, ¿cuál es? Si no saben, se los puedo dejar de practicar. ¿Cuál es el rango de movimiento de un servomotor de modelismo convencional? Que funciona por PWM. 300 grados. ¿Cuánto? 300. No. 180. Entonces va de 0 a pi. Si ustedes fueran a armar algo, ¿cuál sería la referencia que utilizarían para ese tipo de motor? O sea, por ejemplo, tienen esta articulación. Si quieren aprovechar todo el rango de movimiento, ¿cuál debería ser la referencia? ¿Cuál sería la posición de referencia para la articulación? 0.
Si yo le pongo 0 pi, Y medio, ¿no? sería esta. Primero es la más común porque me permite ir para esta dirección y ir para otra. Si lo pones en 0, ya no puedes tener el movimiento contrario. Entonces, lo mismo pasa cuando nosotros vamos a armar cualquier tipo de robot. Todos los robots o todos los servomotores tienen una posición, ya sea que vengan indicados por sí misma o a la que les indica. ¿Para qué? Para aprovechar el rango máximo de movimiento. Entonces, aquí lo que tengo en este diagrama es que tengo montado el servomotor, pero si se dan cuenta, este servomotor, la referencia o la carcasa es esta línea. Entonces, la orientación del eslabón simplemente va a ser la referencia. Como este servo está igual que orientado al sistema inercial, pues simplemente le mando la señal para que yo me mueva el eslabón. Ahora, sobre el eslabón rojo va a ir montado el siguiente servomotor. ¿Cuál debe ser la referencia del siguiente eslabón? ¿Qué orientación? Para el eslabón. La del eslabón. ¿Quién determina la orientación del eslabón? ¿A quién le gana? El primer motor. El primer motor matemáticamente está asociado con el primer sistema de referencia, con el sistema 1. Entonces, si yo giro la flecha de este motor, la salida de este motor, va a mover el eslabón y como el siguiente servomotor está montado sobre el eslabón rojo, me lo va a mover. Significa que la referencia de este motor se va a mover en el que sigue. Ahora, sobre la brida del siguiente motor, conecto el siguiente eslabón. Ahora le vamos a querer mandar la señal para mover este eslabón. ¿Cuál sería la referencia en orientación? La del motor. ¿Y cuál es la referencia del motor? La del sistema 1. Entonces, por eso es que tomé esta flecha y la puse acá. En realidad, lo que hice fue tomar este vector libre de x1 y llevarlo para acá. Matemáticamente, físicamente, pues es otra cosa, ¿no? Pero que es algo equivalente. Entonces, de aquí ya tenemos el ángulo entre el sistema x0 y x1, medidas de x. Y aquí tengo este otro ángulo. Es del sistema, en este caso sería un sistema secundario que está describiendo al eslabón invertido. Un sistema 2 y nos dice la orientación con respecto al sistema 1. Ahora ya tiene más sentido que tengan los índices arriba y abajo, ¿no? Y pasa lo mismo con el siguiente. Montamos el eslabón que va a mover el eslabón azul, pero montamos el servomotor que va a mover al eslabón azul. La referencia que vamos a utilizar va a ser x2. Y vamos a establecer ahora nuestro sistema 3. Nos va a decir cómo se encuentra orientado el sistema 3 con respecto al sistema 2. ¿Se entiende? Más o menos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, si ya sabemos cómo valen estos ángulos, simplemente tendríamos que establecer la transformación que nos describa las relaciones de posición y orientación entre el sistema 0 y el sistema 1. Después, entre el sistema 2 y el sistema 1, entre el sistema 3 y el sistema 2, y el último que nos falta sería del sistema P con respecto al sistema de la tercera punta. Entonces necesitamos definir 3 transformaciones para que podamos describir la posición y orientación de nuestro sistema P asociado al efecto final con respecto a nuestra referencia inercial. Entonces, esa transformación, ¿cómo debe de escribirse?
espacio. Es decir, queremos describir otra vez a P con respecto a C. Y nuestra única herramienta pues, son estas transformaciones. Entonces, requerimos una por cada articulación. Y como habíamos visto, lo que vamos a hacer es poner aquí a P. P, primero con respecto a aquí lo vamos a describir. A 3. Al sistema 3 con respecto a aquí lo vamos a describir. 2. ¿Y el sistema 2? Y aquí me faltó una entonces. Saludos. ¿Ya? Eso es todo lo que necesitan saber para hacer robótica. No, pues sí. Eso también nos enseñaban en lectura. ¿No? Eso también nos enseñaban en lectura. Bueno, es que te estoy enseñando un experto. Por esta parte. No, tiene que ver mucho desde dónde partimos. O sea, en el kinder es igual, nada más que las cosas que tienes que aprender ahí son otro tipo de elementos. O sea, son los elementos básicos que te ayudan a. Básicamente, dos cosas muy importantes que la gente actualmente está despreciando, que es tu capacidad de comunicación y tu capacidad de contar. Entonces, ¿por qué? Porque ahorita simplemente lo que hice fue platicarles algo, pero en realidad les estoy explicando la ecuación. Su mente ya en automático, como ya trabajó un poquito de esto y ya lo masticamos, pues ya no ve. Obvio. Que si yo me hubiera lanzado directamente con esta ecuación, ¿qué hubiera pasado? Pues tomo más tiempo en entenderlo. Es eso. Entonces, cuando ustedes quieren explicar algo, lo más recomendable es que sí. Esta parte es dura porque estamos estableciendo reglas de cómo nos vamos a comunicar. Como ya estamos hablando de un propio lenguaje, pues es bien fácil llegar a esto. Si ya no tengo que explicar que esto es una A, una B o una C, ¿no? Y que si los juntos pueden decir abeja o pueden decir papá. Igual, aquí ya lo que tenemos es que esto expresa ciertas cosas dentro de una realidad. Entonces, siempre esto se le conoce como el método Feynman. Si ustedes quieren aprender, lo más recomendable es que ustedes se lo expliquen. Si ya ustedes pueden explicar algo y que la gente lo entienda de una manera ya muy sencilla y que no esté mucho tiempo, significa que ya lo domina. Entonces, no es tan complicado, simplemente lo que tienen que hacer es practicar. Además, no son en pan de 10 años para la clase, entonces esto ya lo vimos. Ahora vamos a calcular las transformaciones. Vale. A ver si se me sigue olvidando el borrador. Entonces, la primera transformación que debemos de establecer sería la transformación entre 1 y 0. Entonces tenemos que encontrar, ya sustituyendo dentro de nuestra transformación general, el vector de posición del sistema 1 con respecto al sistema 0, que es este, y describir su orientación. La orientación siempre la vamos a describir entre la orientación del vector libre de x0 y de x1, de nuestro sistema donde está. Y ese que estamos llamando θ1 con respecto a 0. Aquí a lo mejor no lo ven porque está chiquito y la resolución del cañón no me ayuda. Entonces, luego iba a utilizar sobre el rojo otro rojo, ¿no? Entonces aquí es θ1 con respecto a 0. Y lo medimos en esta dirección. ¿Por qué? Porque estamos aquí, z está en esta dirección, hacia el lado del pizarro, y lo tenemos así. Entonces, este es θ1 con respecto a 0.
Entonces simplemente ya sustituimos dentro de nuestra ecuación para establecer la transformación. Entonces, nuestro vector de posición únicamente, como estamos en el plano XY, tenemos X y Y. La componente sobre Z lo dejamos nulo porque no nos va a afectar. Y la orientación, simplemente este ángulo, lo metemos dentro de la matriz de rotación para que nos componga lo que viene en proyecciones. Y tenemos nuestra primera transformación. Entonces ya tenemos esta. La segunda, ¿qué me faltó? Bueno, aquí, ahora vamos a calcular 2 con respecto a 1. Vamos a calcular esa transformación. Entonces, igual, ahora vamos a calcular la posición del sistema 2 con respecto al sistema 1. Como es un ejemplo de clase, y el profesor siempre debe ser el ejemplo más sencillo, así es. De todas maneras, no pasa nada. No pasa nada. Porque para no complicar mucho la ecuación y poder llegar al modelo, simplemente lo que yo estoy diciendo es que, si se acuerdan, yo les había dicho cuando recibimos el eslabón, que la dirección de X1 la define la posición de la punta y del punto de interés. En este caso, el siguiente punto de interés dentro del propio eslabón es donde se conecta con el siguiente. Es por eso que X1 queda orientado y nos dice simplemente nos movemos en esta dirección y llegamos a la siguiente punto. No podría darse el caso que a lo mejor ustedes dicen, no, yo lo quiero poner como a mí se me da la gana y a lo mejor ponen eso es válido. Y lo ponen a lo mejor no alineado. Es válido, puede pasar. Entonces aquí simplemente lo que pasaría es que tendrían que poner esto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que la ejecución se va a hacer un poco más grande. Bueno, un poco no, se va a hacer más grande. Y ya lo tuve que hacer. Pues se va a hacer más grande. Entonces, ahorita lo estoy manejando así también, porque es una manera de que la ecuación no se crezca mucho. No me traje el paraguas. Se veían las montañas de Sí. Bueno, pero pues estamos aquí. Pero una hora. Pero pues el chubasco, no se preocupen. Además ya le agarraron la onda. Entonces, aquí simplemente para describir la posición, yo aquí puse el vector y únicamente va a tener componentes sobre X. Aquí lo que estamos dando es definir la magnitud del desplazamiento. ¿Qué va a ser la longitud del eslabón? Y como yo quiero describir a todos los robots que tengan esta configuración, utilizo el 1 como literal. ¿Por qué el 1? Porque estoy midiendo esta magnitud sobre el sistema 1. Y ahora, la orientación del sistema 2, ya lo habíamos visto, simplemente tomamos como referencia la orientación del eslabón. Y sería tentado la orientación del sistema 2 y la vamos a medir con respecto a X2, con respecto a X1, y sería siempre. Entonces, estuvimos dentro de nuestra transformación y nos sale esta transformación de 2 a 1. ¿Y qué pasa? Bueno, la relación de 2 a 3, ¿cómo esperan que sea? Si son los vagones está pegado de la misma manera como deberían ser. igual vamos a L2. Sí, no, bueno, ahí no es el detalle. No le podrías decir que es igual, sino que es parecido. Igual es que tomes un kilo de metal y un kilo de algodón, entonces los han igual. Matemáticamente estoy de acuerdo, ¿no? O sea, si tú lo ves, son iguales. No, en realidad es que tienen una misma estructura. Entonces, la palabra más adecuada para dirigirnos a esto sería que son parecidas, son similares. Salud. Gracias. Entonces, nos va a quedar esta relación. Y ahora, del sistema 2, no, entre el sistema 3 y el punto 3. ¿Cuál va a ser la única condición? Bueno, que igual como lo hice en el eslabón, si se acuerdan, yo había puesto que el sistema P era paralelo al sistema de la junta de rotación.
Pues voy a seguir esa misma convención para no meterme en problemas. De hecho, es una convención que en la mayoría de los libros de texto y que todos los que realizan robótica les recomiendan, es que la orientación del último sistema de referencia que ustedes vayan a establecer sea la misma a la de la junta anterior. Con el objetivo de que de reducir la cantidad de variables. ¿Por qué? Porque si mantengo la misma orientación entre el sistema P y el sistema 3, mantengo esa misma orientación, simplemente aquí en la matriz de rotación, aquí debería ser, permítanme hacer el cambio, este debería ser 3 y P. P y 3, P y 3. Entonces simplemente aquí, igual, me muevo sobre X, pero como ya no cambia la orientación del sistema P, al sustituir nos queda la matriz identidad. Y con esto ya cumplimos todas las transformaciones. Pero lo que haría falta, multiplicarlos. Y bueno, a veces lo importante, lo ventajoso, pues es que al final ya no necesitamos hacerlo a mano. Eso cuando menos lo hubieran de haber hecho en su segundo semestre. Demostrar que saben multiplicar matrices. Entonces, ¿qué nos debe de dar como resultado? Una transformación que nos describa la orientación del sistema P con respecto al sistema inercial, la posición del sistema P con respecto al sistema inercial y los demás vectores que tenemos aquí simplemente es el vector de perspectiva y el factor de escala. Entonces, bueno, que van a cambiar. Entonces, este vector es este. Ahora, yo aquí dibujé este vector de aquí para acá, pero no es el mismo que el que yo tengo aquí. Ahí les va, si ya vi sus caras de... Me están diciendo mentiras. ¿Por qué son diferentes? Bueno, porque para calcular este vector de posición, si se dan cuenta, estamos trasladando efectos de posición y de orientación en los sistemas de referencia. En este que yo acabo de dibujar en amarillo, simplemente estoy tomándolo como referencia al sistema condenado inercial. Entonces, para ser más explícitos, la orientación del sistema P, ¿de qué variables depende? No, aquí en la transformación. O sea, porque lo que hicimos fue orientar, movernos, orientar, movernos, orientar. Ya llegamos a esto. ¿De quién está dependiendo? De los ángulos. Entonces, para no escribirlos completo, definimos el conjunto de las variables de configuración. Entonces decimos que la orientación, para este caso, está en función de Q. ¿Dijo conjunto de variables de orientación? De configuración. Bueno, que tampoco son variables de configuración, así lo van a encontrar los libros. En realidad son las variables de la... Ahora sí, serían las variables de la postura del robot. Es postura porque es como cuando estás midiendo una posición en sus articulaciones. Como cuando ustedes se van a tomar su selfie y tomen una postura. Es igual, es lo mismo. La configuración que ustedes toman en ese momento en realidad es un conjunto de sus Qs. Y por eso se llama Q, porque viene de configuration. Yo no le pongo nombre a las cosas, no me ven así. Es que sus compañeros lo ven así como que, sí, suena como un chiste, pero. Ahora, lo mismo va a pasar con el vector de posición. Van a estar en función de este conjunto de variables. Ahora sí ya se entiende mejor, ¿no? Este vector P
que yo dibujé de aquí para acá no es el mismo que este, pero sí son equivalentes. ¿Por qué? Porque este nos está, como estamos llevando estos efectos para acá, lo estamos describiendo desde sistema inercial. De ese vector y de esta relación, en realidad lo que vamos a obtener va a ser un vector de cose. P de 0 en función de Q. La descripción de posición y de orientación de este sistema de referencia en función de los ángulos de las articulaciones. No pasa nada. Es más, si tiembla, no pasa nada. Este edificio ha resistido los mayores temblores del mundo. Y si se cae, es porque ya no hay país. Está en uno de los lugares más seguros de este país. ¿Ya? No, es que aquí es febrero loco y marzo tampoco. Hace un buen de calor. No he visto. No, pero a partir de la siguiente semana ya debería de hacer calor. O sea, son las lluvias de primavera. Sí. Caluzón. Ahora sí ya. Entonces, ¿cómo se ven cuando las calculamos? Se ve así. Aquí ya tengo la misma operación. Simplemente aquí lo que estoy haciendo es simplificar los índices de las transformaciones. Es decir, aquí lo que está pasando es que al hacer las operaciones, estos se están simplificando de alguna manera sencilla. Tengo las transformaciones, se realiza la operación y este es nuestro resultado. Bueno, si ustedes lo hacen y lo programan, no les va a dar la situación. ¿Por qué no les va a dar? Bueno, porque nada más van a hacer esta multiplicación. Entonces, lo que hace es que multiplica y suma todo. Para llegar a este resultado con esta estructura, tienen que pedir que se lo simplifiquen. O aprenderse las propiedades trigonométricas y saber que la suma de coseno de alfa más por el coseno de beta menos el seno de alfa menos el coseno. Por el seno de beta es igual al coseno, a la suma de los dos. Entonces, ¿qué nos da aquí? Bueno, aquí nos describe la posición y la orientación. Pero la matriz de rotación, se acuerdan que los elementos que la componen, ¿qué son? ¿Qué son el coseno y el seno? Sí, pero ¿qué representan? Sí, o sea, somos de trigonometría, pero una función trigonométrica representada. No, el coseno y el ángulo es este. Un vector. No. Ah, chino, ¿qué estudian? ¿Esta matriz rota? ¿Qué hace? No, traslada el vector posición. Proyecta. Los albos no los voy a dejar planas. Entonces, aquí la matriz de rotación contiene cómo se proyecta el sistema P sobre el sistema 0. Pero si se dan cuenta, aquí yo tengo L1 por θ1. Una proyección en X y una proyección en Y. Ya lo habíamos visto para un eslabón. Entonces, esta es una proyección. El segundo eslabón, proyección, pero la proyección de L2, ¿de qué depende? De θ2 y de θ1.